Sí, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con otra de las teorías evolutivas, una que viene posterior a la teoría de Lamarck que estuvimos trabajando, que es la teoría de Darwin. Darwin fue un naturalista inglés que es apodado actualmente como el padre de la biología. Él en el año 1831 hizo un viaje a bordo del Beagle, que era un buque, y realizó todo este recorrido que vemos acá en este mapa, la ruta del Beagle. Él salió de Londres y ven que siguiendo los numeritos pueden ver todo el recorrido que hizo. La importancia de este viaje es que él primero estuvo 5 años a bordo del barco para hacer todo este recorrido y después que recolectó muestras de vegetales, animales, muestras del suelo, muestras del clima, o sea, lo que él observó fue toda la flora, toda la fauna y además el clima que estaba asociado, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de recursos y el tipo de suelo que había, como que hizo un estudio integral. Él en 1859 publica un libro, El origen de las especies, que es como la Biblia de la biología, por decirlo de alguna forma. Y él en ese libro postula la teoría de la selección natural como mecanismo de la evolución. O sea que está claro que él era evolucionista, transformista, pero lo que no podía explicar Lamarck de cómo ocurría este proceso lo explica en Darwin. Y dice que ocurría por selección natural. Ahora, ¿de dónde saca él esas ideas? Él se basa o se apoya en sus observaciones durante el viaje, ¿sí? Porque él pudo observar diferentes especies y pudo ir comparándolas. Porque en semejante viaje pudo ver que algunas especies, por ejemplo, el ñandú en la Patagonia, o en la Pampa, perdón, y el ñandú en África, eran aves similares de distinto tamaño. Entonces él observó esas similitudes. Basó también su postulado en la teoría del uniformismo, que él decía que los cambios en la Tierra fueron procesos que fueron ocurriendo en forma lenta, gradual, uniforme y que involucraban la acción del clima, el agua y el viento. También tuvo en cuenta la selección artificial, porque ya en aquella época los seres humanos se encargaban de seleccionar artificialmente tanto plantas como animales con las características que ellos deseaban. Hoy en día vemos mucho, por ejemplo, en las razas de los perros, como el bulldog, el pastor afgano, el pitbull, rottweiler, que tal vez son animales que hace unos años no existían y son razas donde los humanos buscan cruzar selectivamente para obtener mejores características. Por ahí, por el pelo, por el carácter, pero buscan ciertas características en los perros. Bueno, desde siempre se hizo eso, como se cruzaban ovejas para obtener que tengan un mejor pelo para obtener una mejor lana. Ahí el hombre es el que está seleccionando. Bueno, lo que decía Darwin en la selección natural es que el ambiente va a cumplir la función similar a la de los seres humanos seleccionando individuos más aptos. ¿Se entiende? En la selección natural, el ambiente seleccionaría a los organismos más aptos. También él tuvo en cuenta la teoría de Malthus, que era un economista, y decía o explicaba en sus teorías que la población humana crece más rápido que los recursos naturales. Entonces se genera una lucha por la supervivencia. Entonces, cuando él plantea su teoría, no es que la basa en su simple observación, se enriquece con otras teorías, con teoría del uniformismo, teoría de Malthus, están sus observaciones del viaje y además él ve el punto de la selección artificial. Como que él va observando o va trayendo teorías, por ejemplo acá de Malthus, que era economista, para enriquecer o explicar su teoría. ¿Cuáles son los postulados de la evolución por selección natural? Por un lado, la lucha por la supervivencia, ¿sí? Las poblaciones se mantienen estables siempre, porque muchos individuos de una especie mueren antes de reproducirse.
y porque además hay competencia por los recursos disponibles. Esto, fíjense que lo observó él en el 1800, pero no aplica a la especie humana. Estamos hablando porque la especie humana tiene ya un crecimiento exponencial, logarítmico. Entonces, las poblaciones se mantienen estables porque muchos individuos de una especie mueren antes de reproducirse. Y además hay competencia por los recursos disponibles. Entonces, como el ejemplo de las tortugas que ponen huevos en la playa. Cuando eclosionan esos huevos que tienen que llegar hasta el mar, no todas las tortugas que nacen llegan al mar para sobrevivir. Hay muchas que son comidas. Entonces, en realidad, se generan muchos más individuos en esa población de los que van a sobrevivir. Y una vez que se sobrevive, los que viven además están luchando por los recursos disponibles, que es el agua y el alimento. Otro postulado es que hay variaciones azarosas entre los individuos de una misma especie, lo cual hace que unos individuos sean aptos para sobrevivir. Dentro de los seres vivos, tanto animales como vegetales, hay características, hay variabilidad, lo cual permite que algunos individuos sobrevivan en vez de otros. Los organismos mejores adaptados tendrán mayor descendencia y mayor probabilidad de perpetuar la especie. Esos organismos que logran sobrevivir son los que se llaman adaptados. Y son los que se van a reproducir y van a tener descendencia. Y su descendencia va a tener las características de los padres, con lo cual van a tener mayor probabilidad de supervivencia. Otro postulado, la supervivencia del más apto, que va a generar variaciones a lo largo de las especies, a lo largo del tiempo, en las especies. Y otro, algo que ya les nombré, la herencia de los caracteres. O sea, los caracteres de los organismos más aptos que van sobreviviendo son los que se van a ir heredando de generación en generación. Ahora después con un ejemplo lo vamos a volver a nombrar todo esto y lo vamos a ver más claro. Nosotros veníamos trabajando con la teoría de Lamarck, que él decía que las jirafas tenían un cuello más corto, como se terminaban las hojas de la zona baja del árbol, estiraban el cuello para llegar a las ramas más altas y entonces quedaban con el cuello más alto. Esto hoy en día sabemos que no puede ser, porque no es que estiro el cuello y tengo el cuello más largo. Pero bueno, Lamarck fue su observación en ese momento. ¿Cómo explica la misma situación Darwin? Hay una población. Hay jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. ¿Qué pasa? Cuando las ramas de más abajo se terminan, las jirafas de cuello más corto no van a llegar o acceder al alimento. Las de cuello largo sí. Acá están los organismos que él llama más adaptados, o sea, hay variabilidad genética. Cuello largo, cuello corto. Hay un cambio en el ambiente. Se terminaron las hojas de abajo. Ese cambio ambiental, el ambiente selecciona para la supervivencia a los individuos más aptos. En este caso, las jirafas de cuello más largo, que son las que van a poder llegar a las ramas de arriba. Las de cuello más corto mueren, no sobreviven, no se reproducen. Por ende, las que sí se van a sobrevivir y reproducirse son las de cuello largo. Y su descendencia va a heredar esa característica de tener cuello largo. Entonces, con el tiempo, la población de jirafas va a tener una tendencia a tener jirafas con cuellos más largos que en un comienzo. Este proceso, chicos, tarda miles de años, no es de un día para el otro. Y llega un momento también que el cuello de la jirafa no creció más, porque si no ahora tendríamos jirafas con cuellos hasta el infinito y más allá, ¿sí? Otro ejemplo que habló mucho Darwin fue el de los pinzones. En el viaje que hizo Darwin recorriendo el mundo, llegó a unas islas que están en el Pacífico, cerca de Perú, que se llaman Islas Galápagos. Son unas islas de origen volcánico. Y él ahí lo que encontró es que son islas que están muy cerquitas unas de otras, pero las especies, tanto animales como vegetales, que hay en una isla y en otra son muy distintas. Y él observó que había estos pinzones, que eran estas avecitas,
como quien diría del tamaño de un gorrión, pero tenían diferencias de los picos, de acuerdo a lo que se alimentaban. Este pico tenía el pinzón arborícola vegetariano, o sea, cuando se alimentaban de frutos o brotes. Los que se alimentaban de cactus tienen un pico más finito y más largo. Pinzón carpintero usaban herramientas. Pinzón cantor, que se alimentaba de insectos, un pico más chiquito. Se alimentaba de hojas, o el pinzón que se alimentaba de semillas. Lo que él postuló es que había un ancestro común, o sea que todos estos pinzones se habían originado de un antepasado común que a lo largo de los millones de años se fue modificando. A ver, cada pinzón vivía en una isla. Obviamente la idea que él tenía es que se fue su pico modificando de acuerdo a la alimentación y a la disponibilidad de nutrientes que había en cada isla. O sea, en un principio existían todos los pinzones en todas las islas. Lo que no había en todas las islas era el mismo tipo de alimento. Entonces, si era una isla que estaba llena de frutos y bosques, frutos que con el pico hay que abrir, brotes que hay que desgarrar, probablemente los pinzones insectívoros pequeños con este pico pequeño no podrían alimentarse. Entonces en esa isla fue adaptándose, sobreviviendo el ave que tenía ese tipo de pico. ¿Se entiende la idea? Bueno, espero que les haya quedado claro, que se haya entendido.